Entonces vamos a conocer las cosas más básicas de la circulación cerebral. Pero para ello tenemos que empezar a hablar de la anatomía del inicio del callado aórtico. Nosotros sabemos que a nivel del nacimiento, pues a nivel del callado aórtico tenemos cuatro arterias principales que nos va a brindar el callado aórtico. Tenemos del lado derecho el tronco brachiocefálico y del lado izquierdo la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda. Y también tenemos ya al final de la raíz aórtica tenemos las arterias coronarias. Pues en este caso no vamos a hablar de las arterias coronarias, pero vamos a seguir con la anatomía a nivel de los vasos del cuello para ir subiendo. Entonces tenemos un tronco brachiocefálico que es el lado derecho, recordando que tenemos también los vasos venosos y ahí sí tenemos los dos troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo, pero a nivel arterial solamente el derecho. El derecho, pues el tronco brachiocefálico se bifurca y da la arteria carótida común o primitiva y la arteria subclavia. Inmediatamente y en orden, la arteria subclavia, tanto en derecha e izquierda, emite las siguientes ramas ascendentes. La primera es la arteria vertebral, que vemos, la arteria vertebral es esta, ok, tronco brachiocefálico derecho, arteria carótida común y arteria subclavia, y emite la primera rama que es la arteria vertebral. Bien, ahora hablaremos un poco de arteria vertebral. Después emite la rama que es un tronco, el tronco tirobicérvico escapular. Este tronco emite cuatro ramas, una cervical ascendente, una tiroidea inferior y una cervical transversa y la supraescapular. O sea, quiere decir que son tiroidea inferior, supraescapular y dos cervicales, cervical ascendente y cervical transversa. Bien, más adelante está el tronco cérvico costocervical. Este tronco emite la cervical profunda y una intercostal superior, o algunos textos hablan de la llamada costal suprema, que emite la segunda, tercera, la primera, segunda, terceras intercostales. Bien. Después, esas son las arterias o las ramas que ascienden. Hay una rama que desciende, que es la arteria torácica interna o mamaria interna. Pues este no es el capítulo para hablar de ella, pero desciende por la pared posterior del tórax a nivel paravertebral. Bien, seguimos subiendo, vamos a ver qué nos encontramos y vemos cómo la arteria carótida común se bifurca en una arteria carótida interna y otra externa, cada una emitiendo sus ramas principales. El día de hoy vamos a hablar de la carótida interna porque nos vamos hacia la circulación cerebral. Pero vemos aquí el trayecto, este gran trayecto que tiene la arteria vertebral. Si nosotros nos damos cuenta, la arteria vertebral nace de la subclavia y por acá a nivel de más o menos C7 y a nivel del agujero vertebral, de los orificios vertebrales de C6 en adelante, los atraviesa y discurre por ella hasta C1, que es el atlas, y se va por el agujero magno y se encuentra con la arteria vertebral contralateral, anastomosándose y formando la arteria basilar, que viene siendo esta arteria que está acá gruesecita. Bien, esta arteria que vemos acá, ok, arteria basilar. Bien, que más adelante importante porque de los componentes para la formación
del polígono de Willis. Bien, vamos a ver qué más encontramos acá. Este es el polígono de Willis, pero para ello tenemos que también darnos cuenta cómo es el camino de la arteria carótida interna. Si nosotros nos damos cuenta aquí, la arteria carótida interna, bien, más o menos a nivel del borde superior del cartílago tiroides, se bifurca en carótida externa y carótida interna. Esta carótida interna asciende y atraviesa el conducto carotidio a nivel de la base del cráneo, donde va a atravesar el seno cavernoso y ahí comienza a bifurcarse. Ahí va a dar una rama, da 4 ramas principales que son la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, comunicante posterior y arteria coroidea anterior. Estas 4 arterias que vamos a ver el polígono de Willis son fundamentales para la formación del polígono de Willis. Entonces lo que hablamos, bien, después que la arteria carótida interna sale del conducto carotidio, emite una rama que es la arteria cerebral anterior, otra que es la cerebral media y otra que es la comunicante posterior. Además, una cuarta rama que es la arteria coroidea anterior. Bien, junto con la bifurcación de la arteria basilar va a la arteria cerebral posterior y con la unión de esto va a realizar o va a formar el polígono de Willis. Obviamente, las arterias cerebral anterior se anastomosan por medio de la arteria comunicante anterior. Bien. Cada una de ellas tiene sus ramificaciones, sus terminales o sus colaterales, pero la vamos viendo poco a poco. Veamos adelante. Bien. Entonces vamos a ver cómo el polígono de Willis también irriga por medio de unas arterias de la carótida interna, unas arterias que son las arterias hipofisarias. Estas arterias hipofisarias son estas aquí, que la tenemos superior e inferior, y son las que van a nutrir la hipófisis. También tenemos algunas ramas que llegan hacia el quiasma óptico. Bien, listo. Los otros componentes los vamos viendo con cada arteria principal más adelante. Bien, aquí vamos a ver un poco del territorio de cómo discurre la arteria vertebral. Y esta arteria vertebral vemos como al inicio, bien, de su formación va a generar unas arterias. La primera es esta arteria que vemos acá, que es la arteria meningia posterior, bien, que es esta primerita de acá que se forma. Además tenemos la arteria cerebelosa inferior posterior, que esto es una rama de la vertebral, pero vemos más adelante cómo por medio de la arteria basilar va a arrojar la arteria cerebelosa inferior anterior. Las dos son inferiores. Cerebelosa inferior, pero una anterior y otra posterior, porque la cerebelosa superior, que es una sola, es rama de la basilar, pero el extremo distal. Bien. Bien, entonces vemos aquí cómo la arteria basilar discurre todo el tronco encefálico, específicamente en la eminencia póntica. Entonces vemos que al finalizar y durante la formación de las arterias cerebelosas posteriores se anastomosan con las comunicantes posteriores
para formar el polígono de Willis. La arteria vertebral, como habíamos hablado antes, emite las arterias cerebelosa posterior, inferior y además otras arterias como la espinal posterior y la espinal anterior. Nosotros vemos cómo, bien, vamos a más adelante, cómo las arterias se distribuyen en una zona donde van a irrigar cada una de las partes importantes de los hemisferios cerebrales y de los núcleos de cada hemisferio. Entonces vamos a hablar inicialmente de la arteria frontal. Bien. Bien. La arteria que irriga la mayor parte del hemisferio o del lóbulo frontal de la cara medial y lateral de un hemisferio es la arteria cerebral media, perdón, la arteria cerebral anterior. Entonces nosotros vemos como la arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, se discurre aquí por la cara medial del hemisferio, discurre por la cara medial emitiendo principalmente tres ramas. Según Testit, habla de una rama anterior, otra media y otra posterior, que también son llamadas arteria polar frontal, que es la misma anterior, la arteria calloso marginal con sus ramas y la arteria perigallosa. En general, irrigan parte del lóbulo frontal interno y de la parte del lóbulo o de los giros preparacentral. Además, esta arteria, después del borde, llega hasta la parte externa. Veamos si la podemos ver en la siguiente imagen. Aquí, bien, en la cara lateral, lo que vemos a nivel de azul es parte de la cerebral anterior. Y la arteria cerebral anterior irriga toda esta parte de la cara lateral del lóbulo frontal, parte del parietal también. Entonces vemos cómo el polo frontal lo irriga la arteria cerebral anterior. Bien, también irriga parte del giro frontal anterior, porque hay tres giros frontales. Uno, vamos a ver si lo señalamos aquí, un giro frontal superior, medio e inferior. Y la cerebral anterior irriga toda la parte del giro frontal, superior, sí. También del giro precentral, parte del giro postcentral y la parte de la parte parietal, ya terminándose casi el área hacia la región occipital, también irriga, pero el borde superior. Bien, vamos a ver la parte, esto es arteria cerebral anterior. Tenemos la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se discurre o se dirige por medio de la cisura de Sylvius y va a emitir unas ramas ascendentes, unas descendentes y otras terminales. Las ramas ascendentes, que en su número variable, algunos libros hablan de 4, otras de 5, otras de 6, pero las principales son la arteria orbital inferior, que es la misma órbito frontal. Bien, esta que vemos acá, órbito frontal o orbital inferior. Otra ascendente, que es la arteria frontal ascendente o prefrontal. Otra ascendente, que es la arteria del surco precentral. Bien, precentral. Otra ascendente, que es la arteria del surco central. Y tenemos
unas descendentes como las arterias temporales, que algunos libros hablan como testis de unas media, anterior, media y posterior. Y como esto en éter habla sobre unas ramas temporales anteriores y posteriores. Tenemos unas ramas terminales, como la arteria parietal posterior y la arteria angular, que son ramas terminales. Bien. Vamos a ver un poco sobre la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior emite 3 ramas terminales y unas arterias temporales. Después que sale la arteria cerebral posterior, bien, este mide una anterior, media y posterior. La arteria, como habla testis, media anterior, también se llama en otros textos, otras nomenclaturas, arteria pericallosa posterior. La media, llamada también parieto occipital, y la posterior, llamada también calcarina. Y tenemos unas ramas que son temporales, una anterior y otra posterior. Bien, esa es la parte de la irrigación de la arteria cerebral posterior. Vamos a ver un poco sobre las arterias perforantes, las que van a nutrir los núcleos. Y vemos como la arteria cerebral anterior va a emitir unas ramas estriadas que son muy pequeñas y dan nutrición más que todo a los ganglios de la base, sobre todo el globo pálido. Entonces nosotros vemos como la arteria cerebral anterior, bien, arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, emite esta rama muy pequeña, que son ramas estriadas, arterias estriadas de la cerebral anterior, que van a nutrir parte de la cara medial de los ganglios de la base. Después siguen una serie de ramas mucho más grandes, mucho más abundantes, ramas de la cerebral media, que son también arterias estriadas, o como también otras nomenclaturas le llaman arterias lentículo estriadas, unas medial y otras lateral. Entonces tenemos las arterias mediales, son estas, mediales, también de la cerebral media, y las laterales, que son estas. Se sabe que las arterias mediales van a llegar hasta el globo pálido, y las laterales, que son estas que van acá, llegan hasta el putamen y el núcleo caudado. Bien. Además, veamos si tenemos la siguiente, perdón, esta no acá, la imagen sobre la nutrición del tálamo por medio de la cerebral posterior. La arteria cerebral posterior emite también unas ramas que van a nutrir el tálamo. Busquemos esta imagen. Muy bien, es esta. Entonces nos vamos a dar cuenta como la arteria cerebral posterior, rama de la arteria basilar, va a emitir unas ramas que son tálamos geniculadas, también llamadas por testis arterias ópticas anterior, inferior. Y estas arterias ópticas van dirigidas hacia la nutrición del tálamo. Bien, junto con otras arterias que son emitidas por la cerebral media, que también van a nutrir el tálamo. Bien. Además, tenemos el siguiente grupo, la siguiente rama terminal. Sabemos que la carótida interna emite la rama cerebral anterior, cerebral media y comunicante posterior, y la cuarta es la arteria coroidea anterior. La arteria coroidea anterior, rama de la arteria carótida interna, es una arteria pues muy fina que atraviesa
los ventrículos laterales hasta llegar al plexo coroideo, donde va a realizarse la formación de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces, para que veamos, vamos a ver, ok, busquemos la imagen, la arteria coroidea anterior es esta que vemos acá, que sale de la carótida interna. Es anterior, tenemos una arteria coroidea posterior, que es esta que vemos acá, arteria coroidea posterior, pero esta es rama de la arteria vertebral, perdón, arteria cerebral posterior. Muy bien, veamos qué nos falta. Pues estas son generalidades de la circulación cerebral. Hay muchas ramas, hay una circulación venosa, pues hoy no vamos a hablar sobre eso. También hay una serie de variantes, las variantes las vamos a abarcar en otro capítulo, pero vemos claramente toda la irrigación medial en su mayor parte de la cerebral anterior, la cerebral posterior con su compromiso de irrigación hacia la parte occipital y temporal basal, y la cerebral media, toda la cara frontal, todos los lóbulos frontales, temporal, occipital y parietal. Esta es la parte de la irrigación de los núcleos caudados y listo, compañeros. Esta fue una información básica de cómo se distribuye la circulación cerebral, y espero más adelante darle información sobre aquellas enfermedades o patologías que podemos ver durante el desarrollo de enfermedades como ACV isquémico, ACV hemorrágico, malformaciones arteriovenosas, y hablar un poco sobre los procedimientos para el control de esta, como son claramente el neurointervencionismo por medio de tratamiento endovascular. Es una de las formas más usadas y con buen pronóstico. Pero veamos más adelante cómo nos va con esta serie de temas. Muchas gracias, compañeros, nos vemos en la próxima.